¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del nuevo iPhone 16 Pro Max, un verdadero monstruo que tenemos aquí en nuestras manos. Y aquí está esta tremenda obra maestra de la naturaleza. Tenemos la versión iPhone 16 Pro Max en titanio natural. Este color la verdad está bastante bonito. Me voy a poner mis típicos guantes anaranjados para manejar este tremendo artilugio. En esta ocasión he elegido la versión de 512 GB de memoria, ya que creo que es suficiente para lo que voy a utilizar este dispositivo. Adentro de la caja ya nada más viene como accesorio el cable de carga USB-C a USB-C. Este cable blanco trenzado la verdad está bastante bonito, se siente de buena calidad. También nos trae la herramienta para extraer la bandeja de la tarjeta SIM. Y recuerden que ahora los iPhones ya tienen USB-C, pero en esta ocasión el USB-C que tiene este iPhone Pro Max es la versión 3.0 y las versiones normales tienen un USB-C un poquito más lento. Como ya lo saben, nosotros siempre revisamos todo lo que viene dentro de la caja, incluidos los papelitos, y en esta ocasión Apple ya no te manda la típica manzanita que podías pegar, pero me llamó la atención que según Apple está intentando hacer esfuerzos para cuidar su impacto ambiental y te manda esta porquería de papel que la verdad no tiene ni caso. Es una cosa totalmente absurda que te manden ese papel que nada más tiene ahí las letras de iPhone. ¡Qué desperdicio! Y bueno, ahora toca hablar de las cosas más importantes que nosotros tomamos en cuenta en este canal, y es la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño. Por el lado de abajo tenemos un nuevo micrófono que supuestamente han mejorado. También tenemos entrada USB-C, así como también el altavoz típico que ahorita vamos a probar qué tal se escucha. Por acá tendríamos la ranura para la tarjeta SIM, así como también tenemos los típicos controles de volumen y además el botón adaptativo que podemos utilizar para varias funciones. Yo lo utilizaré para mutear. Los marcos están fabricados completamente en titanio. Ustedes están viendo el color titanio natural, pero aquí está la principal novedad, y esto es el botón de control de cámara que sirve para iniciar la cámara, para tomar la foto, videos y otras funciones. Tiene respuesta áptica y es un botón físico. También por acá tendríamos las cámaras, que la verdad ahora se ven bastante diferentes a las anteriores, y la parte de atrás de cristal que se ve un poco blanca pero en realidad es gris. Por último, vamos a hablar de la parte de enfrente, que tendríamos un vidrio Ceramic Shield de última generación, que si no me equivoco Apple lo fabrica en colaboración con Corning. Acuérdense también que Apple no le pone micas de fábrica a sus dispositivos, así que cómprenle una. Yo ya le puse la mía. Y por último, el teléfono cuenta con protección contra el agua y el polvo IP68. Bueno, ahora toca comenzar a configurar a este demonio. Lo más importante es mencionar que ya viene con iOS 18 de fábrica, pero hay que actualizarlo una vez que lo compras, porque acuérdense que salen actualizaciones desde que se fabrica hasta que te llega, pues pasa un tiempo y no se actualizan. Aquí tendríamos el aspecto, lo puedes poner en mediano o grande. Yo voy a utilizar el predeterminado, pero el teléfono lo voy a configurar desde cero. Siempre que compro un dispositivo nuevo, yo recomiendo configurarlo desde cero, es decir, no hacerle respaldo, porque creo que es un poco más limpio y no le saturas de porquería. Aquí, para aumentar un poquito más la seguridad, hay que poner el no usar Face ID con cubrebocas para que te reconozca toda la cara. Y por último, ya nada más nos falta poner el código y regresamos. Ahora nos pregunta si queremos aceptar los términos y condiciones, pero bueno, no te deja usarlo si no aceptas. Ahora lo último es configurar lo de la localización. Aquí les doy una cosa interesante. Pueden desactivarla para evitar que empiece a consumir más batería del dispositivo, porque pues apenas lo estás configurando, y aparte, pues hasta que empieces a utilizar aplicaciones que te pidan la localización, pues vas a utilizar esta función. Así que yo de momento la voy a poner en configurar más tarde. Vamos a agregar eso después. Esto de tiempo en pantalla, yo sí lo utilizo, así que yo lo acepto. Esto no. Y voy a utilizar el tema oscuro porque es mejor para los ojos. Y por último, aquí esto no lo había visto antes. Esto es más bien como una especie de tutorial. Sí, es un tutorial de las nuevas funciones. Bueno, esta función del botón de acción lo puedes personalizar. Yo lo voy a utilizar para mutear. Este sirve para ponerle algunas otras opciones. Cuando lo aprietas, también te da una respuesta, creo que áptica. A ver, vamos a probarlo. Ah, mira, así puedo mutear y puedo poner el volumen. La verdad, el botón es bastante útil, bastante sencillo, pero a mí me gustaba mucho el anterior. Después viene un tutorial acerca del nuevo botón control de cámara. De hecho, no hablé mucho acerca de este botón cuando hablamos del diseño, porque tenía pensado hablar de él cuando utilizáramos la cámara, pero ahora nos dan este tutorial que nos habla un poquito acerca del botón. A mí particularmente me ha gustado que lo hayan incluido. Es un botón que ya lo que he probado de él
Sirve para sacar la cámara rápido, o sea, la aplicación la abres. También dependiendo la presión que hagas, puedes tener otras funciones dentro de la cámara, como por ejemplo hacer zoom. Puedes hacer un acercamiento presionándolo, por ejemplo, algo como esto lo puedes hacer dejando presionado. Si se dan cuenta, es un botón físico, ahí se nota cómo se hunde, pero también tiene respuesta áptica que creo que está bastante genial. Esto de aquí de Siri lo voy a agregar después. Emergencia, esto le damos a continuar. Recuerda siempre actualizar tu dispositivo antes de que lo comiences a utilizar porque así evitas errores. Voy a utilizar simplemente la cuadrícula, no he activado ninguna otra opción y utilizaremos todas las funciones más populares de cuando utilizamos una cámara. Creo que esto de la imagen panorámica y espacial no va a ser algo que utilicemos todos los días, pero lo que sí vamos a utilizar bastante es, por ejemplo, el angular, esto sí bastante, y también el video, por supuesto, que en esta ocasión voy a hacer una toma de video en 4K y todo esto lo vamos a analizar, pero desde la pantalla del teléfono, porque la verdad, uno cuando saca fotos, normalmente cuando las comparte, pues es para otras personas y las van a ver en su teléfono o al mismo tiempo nosotros lo vemos en nuestro dispositivo. Esta es la primera foto, está sacada con la cámara normal y debo decir que la calidad, pues, yo creo que está espectacular, pero no me ha sorprendido, es decir, se ve muy parecido a la calidad de la generación anterior. No he visto ninguna otra mejora. Eso sí, la imagen está increíble. Tomen en cuenta que las condiciones de luz en la que saco estas fotos son terribles. Entonces, no cualquier teléfono te va a sacar fotos así. Bueno, ahora tenemos el modo retrato, que aquí sí se nota un poquito mayor la difuminación y la calidad. Por ejemplo, en algunos detalles, vean la luz, cómo se ilumina muy bien. Esto era de esperarse, es un iPhone. Vean esta parte de aquí, sí me sorprende cómo se iluminó aquí muy bien. Y además la diferencia del muñeco con la parte de atrás. Esto sería el gran angular, que la verdad aquí como que esta no me gustó, ¿eh? Supuestamente han mejorado la cámara gran angular, pero bueno, yo sigo viendo una cochinada. No sé si se ve así en la generación anterior, pero bueno, vamos a ver cómo se nota ahora el video. En cuestión de video, creo que la calidad del iPhone es la mejor. No he visto ningún otro teléfono con mejor video. Ahí se vio un poquito borroso, pero eso pasa porque acerqué demasiado el personaje. Pero vean nada más esta calidad de video. Se ve espectacular. En video está muy, muy bien. El iPhone es el rey, la verdad. Pero el angular, la verdad, no me gustó nada. El retrato cumple. La verdad, se ve muy bien. Y la foto normal también de buena calidad. Pero no me ha sorprendido el cambio de la fotografía, la verdad. Por último, quiero probar el modo cinematográfico, que es un modo que yo utilizo bastante. A mí me gusta mucho cómo iPhone resuelve este modo y le da ese desenfoque, que le da ese toque de cine, que la verdad no es tan espectacular, pero a mí me agrada cómo lo hace tan fácil y el resultado siempre es bueno. A mí siempre me ha gustado cómo el iPhone logra este efecto y hace que los videos te queden bastante más bonitos de lo normal. En general es lo que se esperaba de un iPhone de este precio. La cámara es espectacular. Me dejó un poquito decepcionado el gran angular, pensé que iba a estar mejor, pero la fotografía y el video son excelentes. Vean las condiciones de luz terribles y vean la calidad bestial de esta foto, la iluminación y todo está espectacular. Y bueno, ahora toca que probemos este botón, que es la principal novedad en este teléfono. Creo que la principal ventaja de tener este botón va a llegar cuando utilices el dispositivo en un estabilizador o en algún trípode, porque vean, aquí simplemente haciendo este movimiento puedes hacer un zoom, hacer un acercamiento o también si dejas presionado con mayor fuerza puedes comenzar a grabar video. Esto me parece bastante útil, pero como el teléfono está bastante grande, no creo que sea tan cómodo utilizarlo con una mano. Quizá en el Pro normal, es decir, no el Pro Max, sino en el normal, pueda este botón aprovecharse aún más por el tamaño que tiene. La pantalla, la verdad, es espectacular. Tiene HDR, es OLED, tiene hasta 120 Hz de tasa de refresco, pero también tiene una cosa muy interesante y es que puede llegar hasta un nit en la oscuridad, pero también llega en exteriores hasta 2000 nits. Y a mí lo que más me ha gustado ha sido esos marcos tan pequeñitos que prácticamente hace que se aproveche toda la pantalla y se ve increíble. Y bueno, ahora toca hablar del poderoso nuevo A18 Pro, un procesador fabricado en 3 nanómetros que es una verdadera bestia. Normalmente en los juegos es donde puedes ver la verdadera capacidad de un procesador, cuánto tiempo tarda en cargar, como por ejemplo vean nada más la velocidad,
cuánto se calienta, pero en esta ocasión estoy utilizando este juego que la verdad no es el mejor ejemplo, ya que no es un juego tan exigente, pero es el que pude instalar más rápido y sobre todo simplemente lo hago como un pretexto para poder hablar de este procesador, ya que su capacidad supera por mucho los juegos normales de dispositivo móvil. Es tan potente este procesador que podrías instalarle juegos que serían exclusivos de consolas, como por ejemplo el Resident 4, también le puedes instalar el Resident Village, el Assassin's Creed Mirage. Entonces, lo interesante de este procesador se va a ver cuando haya más desarrolladores que metan sus juegos adaptados en iOS y puedas aprovechar juegos que serían de consola, pero en tu teléfono. Este procesador viene bastante preparado para Apple Intelligence, que es la nueva inteligencia artificial que Apple va a implementar en sus dispositivos, pero ni siquiera voy a hablar del tema porque todavía no está disponible y faltan varios meses para que esté disponible en inglés en Estados Unidos, y para que lo tengamos en español en México tendremos que esperar hasta el próximo año. Pero lo que más me ha causado un poquito de revuelo o atención es que solamente estará disponible en estos dispositivos que aparecen en pantalla, y los más viejitos iPhones son los iPhone 15 Pro y el Pro Max, o sea que los iPhone 15 ni siquiera lo van a tener. Y bueno, pues ahora toca hablar acerca de lo que más me ha gustado y de lo que menos me ha gustado de este nuevo iPhone 16 Pro Max, y voy a comenzar por lo que menos me ha gustado. Si se dan cuenta, no hablé del precio del dispositivo al principio del video como siempre lo hago, y esto se debe a que es de las cosas que menos me han gustado, y además aquí les muestro los precios en los que está disponible este dispositivo. A mí particularmente me llama mucho la atención y me molesta, de hecho, que la gente se esté quejando de que el teléfono no tiene innovaciones, que es lo mismo del año anterior, cuando realmente de lo que nos deberíamos estar quejando es de esto. Vean nada más el precio de la configuración más costosa. Yo, por ejemplo, para comprar mis dispositivos siempre doy mi teléfono antiguo y aparte busco una versión que no esté tan costosa, pero a mí me sorprende que todo el mundo se esté quejando de que es el mismo teléfono del año pasado, que no innovan, que no meten cosas nuevas, cuando realmente lo importante es el tiempo y el esfuerzo que tenemos que dedicar para comprar estos dispositivos. Y además, pónganse a pensar esto, cada año estamos exigiendo que metan innovaciones, que el producto sea más novedoso, que tenga tecnologías espectaculares, y no nos preocupamos a veces tanto por el precio. Pero fíjense, las empresas o la industria lo que va a hacer es que cada año nos tienen mal acostumbrados a pagar estos precios exorbitantes, y luego cuando metan una verdadera innovación, cuando metan una tecnología bastante interesante, nos van a meter un precio bestial y vamos a ir nosotros ahí de borregos a comprarlo porque nos mal acostumbraron a pagar estos precios. Y otra cosa importante hablando de esto, mucha gente compra las versiones Pro sin necesitarlas. Van por el iPhone más caro, por el iPhone Pro Max o la versión Pro, pero son gente que nada más se la pasa en su oficina, que no usa las cámaras. Si se llaman Pro es por algo, porque son para personas que se dedican de manera profesional, sobre todo al video y la fotografía. Ahora bien, alguno dirá, oye, yo tengo dinero, tengo derecho en gastármelo en lo que se me pegue la gana. Por supuesto, si es tu dinero tienes derecho en gastártelo en lo que tú quieras. Pero también podríamos tener un poquito de conciencia y darnos cuenta que estamos generando que las personas ya no se compren los dispositivos por necesidad, sino más bien por estatus, y eso sí es algo un poquito negativo. Yo recomendaría que una persona que no va a utilizar las versiones profesionales para fotografía y video, es decir, que no viven de eso, pues con un iPhone normal tienes de sobra. Los iPhones Plus o los iPhone normales son muy buenos dispositivos y aparte tienen el renombre de Apple. ¿Para qué gastar tanto en las versiones Pro? Ahora bien, si tú te lo puedes permitir y comprarte la máscara, pues ya es tu decisión, pero ojalá podamos ser más conscientes. Pero es algo que tenía que decir porque creo que no se está hablando tanto de ese asunto, y aparte no se moleste ninguno, si quieren comprarse el dispositivo pueden hacerlo. De hecho, yo me lo estoy comprando, pero ya saben que yo me dedico a crear contenidos utilizando el iPhone como cámara principal, y espero que con este podamos mejorar la calidad y puedan disfrutar de mejores videos. Voy a intentar aprovecharlo al máximo, porque fíjense que a mí casi no me gustan las cámaras más grandes, ya que con los lentes, las memorias, se eleva bastante el precio, y para este tipo de videos creo que con el iPhone está bastante bien. Ahora, lo que más me ha gustado, por supuesto, es la cámara. Los iPhones tienen de las mejores cámaras, el diseño, los materiales son increíbles, la calidad de construcción veremos qué tan buena sale con el paso del tiempo, pero en general es un dispositivo espectacular y tiene tanto renombre porque al final de cuentas es un gran dispositivo. Obviamente todo esto conlleva un gran precio, pero bueno, espero que hayan disfrutado de este grandioso video. Pongan en los comentarios qué opinan ustedes, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, pongan lo que quieran, yo los voy a leer. Así que con esto me despido, un saludo y hasta el próximo video.